Bien, empezamos con esta mesa de conversación sobre los costos de la regulación laboral y el mercado de trabajo informal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir al Rumbo Económico. Encantado. Juan, quizá nos puedes empezar contando más o menos cómo se ha calculado que es, o de qué tamaño se ha calculado que es el mercado de trabajo informal. Claro. Si lo miramos en porcentaje, ¿no es cierto?, del total de trabajadores, más o menos 2/3, 68% para ser precisos, están en el mercado informal. O sea, la informalidad laboral en el Perú es 2/3. De cada 3 trabajadores, 2 son informales. Y este nivel de informalidad llega a casi el 90%, 88% en el caso de la pequeña empresa, Ya. ¿no? Pero incluso en el caso de las empresas medianas, es de más o menos 50%. Otro indicador es que solo el 20% de los trabajadores están en planilla. Ok. Digamos, nuestra legislación laboral aplicaría a un segmento muy pequeño, aplica, tal y como existe ahora, a un segmento muy pequeño de la fuerza laboral. Y si Ahora, miramos, si solo el 20% está en planilla, Sí. ¿eso no significa que el 80% es informal? No, porque parte de los de los que son formales no están en planilla, porque reciben recibo por honorarios, por ejemplo. Ah, ya. Entonces es una suerte de semi-formalidad, ¿no? Porque deberían, digamos, claro. no se cumple con todos los requisitos de la ley, pero digamos, no es mercado negro tampoco, ¿no? No es mercado negro. Claro. Hay un área gris ahí, ¿no? Ajá. Pero digamos, si nosotros quisiéramos, en el caso más optimista, de cada 3 trabajadores solamente 1 está cubierto por la legislación existente. De acuerdo. Ahora, los sobrecostos. ¿A qué se llama sobrecosto? Sobrecosto es la diferencia entre lo que recibe el trabajador y lo que paga el empleador. En el caso de nuestro país, esos sobrecostos son más o menos cercanos al 60%. O sea, el 60% del pago de planilla no es lo que recibe el trabajador. No, por ejemplo, si un trabajador recibe como 100, Ajá. al empleador le cuesta como 160. Ok. Esa es la manera de verlo. Ajá. Esos 60 son diversos impuestos, pagos, etcétera, que se conocen como sobrecostos. Y estos sobrecostos, en términos comparativos con la región, son los más altos de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Colombia, Perú, México y Chile. Ajá. Y nosotros sabemos en economía que cuando hay una diferencia entre lo que paga el empleador y lo que recibe el trabajador, cuanto mayor sea esa diferencia, mayor es la pérdida de eficiencia, mayor es la tendencia a 2 cosas, a que los negocios quiebren, Claro. o que se cree un mercado negro, en este caso un mercado informal, ¿no es cierto?, en que la legislación que podamos tener es letra muerta, ¿no es De cierto? acuerdo. Porque una vez que ya pasan... Y además... Es el peor de los mundos, digamos. Es el peor de ¿no? los mundos. Y mientras sean informales, digamos, los informales, mientras tengamos esta legislación, poco incentivo van a tener a formalizarse. Y esto no es el único sobrecosto. Hay otro sobrecosto que es un poco más difícil de medir, que es todo este conjunto de procedimientos, toda la legislación, digamos, todo lo que una empresa tendría que hacer para cumplir con la ley. Para cumplir la ley, ¿no? claro, que no es un pago que esté establecido, ¿no? Pero sí es un costo porque hay que invertir pues en abogados, en asesoría contadores, legal, ¿no? Claro. Ahora, quizás Ricardo nos podría decir qué tan inflexible es nuestra legislación laboral en términos comparados. Los datos nos dicen que no funciona, ¿no es Claro. cierto? Y que hay que hacer... Hay que entrar a un... Y que hay que pensar cómo reformarla. Exactamente. Sí. Ricardo, y en tu opinión, ¿cuáles son los principales puntos de la regulación laboral que crean estos tremendos sobrecostos? Bueno, para empezar, Enrique, un dato complementando a lo que dice Juan, que es el siguiente, ¿no? En el Perú, en los últimos 10 años, el PBI ha crecido a razón de 5% en promedio al año. Y según cifras de Banco Mundial, 1% de crecimiento del PBI al año tiene un 0.8% de crecimiento del empleo. ¿Ya? Sin embargo, lamentablemente, el empleo formal en el Perú en los últimos 10 años ha crecido solo a un ritmo de 1% al año. Entonces no tenemos un crecimiento de 4.8%, Claro. ¿no es cierto?, de empleo formal para que vaya al ritmo del PBI. Entonces, evidentemente, ¿esto qué revela? Revela un problema de informalidad en el mercado laboral, porque el empleo sí ha crecido a un ritmo de 4 o 4.5%, pero de ese 4 o 4.5% solo el 1% es formal. Entonces, el grueso de trabajadores que entran al mercado laboral o que tienen trabajo, en efecto siguen la tendencia señalada por Juan.
Claro. El 80% de trabajadores tienen un nivel de informalidad, parcial o total, pero tienen un nivel de informalidad. Y eso creo que, además de la cultura de informalidad, la cultura de tratar de evitar pagar sobrecostos en general, tiene que ver mucho con los sobrecostos laborales, ¿no? Claro. Por ejemplo, creo yo que las cerca de 150 obligaciones que ha traído consigo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional desde el 2011 hace impracticable la posibilidad de que se pueda cumplir con todo. Y si a eso le sumamos que desde abril la SUNAFIL va a entrar en funciones con una nueva escala de multas que eleva por 10 los montos de las multas anteriores desde marzo, desde el presente mes, entonces evidentemente vamos a tener un escenario en el cual va a ser más difícil cumplir con la formalidad y aquel que cumpla con la formalidad trabajosamente, a la primera falta va a tener una multa cuantiosa que probablemente comprometa su capital de trabajo. Es como que el formal está acorralado, ¿no? Porque salen estas regulaciones, como las que tú señalas, que es imposible cumplirlas, ¿no? Y por otro lado se crean estas facultades sancionadoras enormes, ¿no? Entonces tú sabes que si eres formal, eventualmente te vas a terminar pagando una multa, sea por la razón que sea, porque no vas a poder cumplir con toda la regulación, ¿cierto? Con lo cual, no solamente hablamos de un costo laboral del 60% que bien señalaba Juan, sino que cuando me sancionan ese costo puede ser tan alto que puede llevarse mi capital de trabajo. Claro, o sea, son hasta ahora, si quieren, 3 grupos de costos laborales, no ese 60%, el otro costo del cual hablaba Juan, que es pues todo el costo en el cual tiene que incurrir una empresa para cumplir o tratar de cumplir la legislación laboral, y luego este último que tú señalas, que es las multas, ¿no? Que son multas en las que eventualmente van a tener que pagar las empresas porque es imposible cumplir con toda la regulación. Y yo le agregaría otro costo que no tiene mucho efecto hoy, porque ya estamos en el peor de los mundos, pero es la existencia del salario mínimo. Pero sí es una barrera a la formalización, ¿no? Nosotros tenemos desde 1916 legislación sobre el salario mínimo. El propósito de esa legislación es que los trabajadores de menores recursos tengan trabajo y tengan mayores remuneraciones. La legislación es un fracaso completo. ¿Por qué es un fracaso completo? Es un fracaso completo porque precisamente ahí hay diversos estudios que se han hecho en las décadas anteriores, pero hay varios en los últimos 10 años que nos dicen que los que pierden el trabajo por el salario mínimo son precisamente aquellos trabajadores de menor calificación y los jóvenes. Claro. ¿No? Porque no hay aritmética posible que permita que una empresa le pague al trabajador más que su contribución a las ventas. De acuerdo, no tiene sentido, productividad, claro. No se puede. Digamos, digamos, si se le fuerza claro, a un negocio, la suma no da. Si se le fuerza a un negocio a hacerlo, tiene que ajustar por algún lado. O no va a ser competitivo, ¿no es cierto? O se va a volver informal, o va a despedir al trabajador. Entonces, esta legislación, que es otro ejemplo más de las buenas intenciones no necesariamente significan eficiencia, lo que produce es que precisamente aquellos a quienes se busca proteger terminen siendo lastimados por la legislación. ¿No? De acuerdo. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con esta mesa de discusión sobre los sobrecostos laborales y el mercado informal de trabajo. Ricardo, antes de la pausa, Juan nos mencionaba los problemas que a él le parece traen el salario mínimo. ¿Tú compartes esta opinión? Sí, sin duda. Tenemos una PEA de más o menos unos 15 o 15.5 millones de trabajadores, de los cuales 4 millones están en planilla, 2.7 en el sector privado y 1.3 en el sector público. Y como bien dijo Juan, el 60% de los trabajadores en el Perú están fuera de nómina y por ende tenemos un escenario de mercado laboral sumamente informal, agudizado en lo que es la microempresa. Ahí solamente el 5% de los trabajadores están en nómina. Y como tenemos empresas de economía de subsistencia, fundamentalmente en la microempresa, evidentemente no tienen niveles de productividad para absorber un monto como el actual del mínimo vital, 750. Claro. El 30% de los trabajadores de la microempresa, en planilla o fuera de ella, apenas ganan el mínimo vital. El 70% restante gana menos que el mínimo vital. Existe la herramienta legal necesaria para tratar de ser flexibles y sobre todo realistas con este panorama, que es que la ley de pymes permite que, por acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo, se fije un mínimo vital diferenciado entre pequeña, mediana y gran empresa y microempresa. Para la microempresa un mínimo vital especial. Sin embargo, hasta ahora no se explora esta posibilidad porque realmente la gente gana en la microempresa, vayamos a Gamarra, vayamos al Hueco, vayamos a Polvos Rosados, Polvos Azules,
y vamos a ver que ahí el sueldo real está por debajo de los 600 soles. De acuerdo. Ahora, hay un argumento que usa la gente que defiende el salario mínimo, que es que en anteriores oportunidades, cuando se ha elevado el salario mínimo, esto es por lo menos lo que dicen, no cerró ninguna empresa, no quebró ninguna empresa. ¿Esto es realmente así? ¿Y esto es un buen argumento? No, ahí lo que confundimos es correlación con causalidad. Ajá. Lo que pasa es que ello ocurrió en un entorno de crecimiento económico en que los negocios tienen una demanda creciente. Para ver el efecto del salario mínimo, lo que hay que hacer es un estudio en el que podamos aislar la causalidad. Es un poco largo y aburrido y una discusión de economistas explicar cómo se aísla esta causalidad, pero los estudios serios que tenemos, por ejemplo, hay un estudio el año pasado de Céspedes y Sánchez, hay un estudio del Valle, ambos del Banco Central, demuestran que el efecto del salario mínimo es precisamente el reducir el empleo formal de los jóvenes y de aquellos con menores calificaciones, ¿no? Claro. Porque, digamos, en los últimos años, como el país está creciendo, el empleo en general ha ido creciendo. Entonces la correlación no puede confundirse con causalidad. Quería agregar que nosotros en Lima tenemos en promedio una remuneración que está por encima del mínimo, en el promedio. Ajá. Pero, por supuesto, hay segmentos, como indicaba Ricardo, que están por debajo, ¿no? Ahora, podríamos pensar, entonces hay que tener, fuera de Lima, por ejemplo, en el promedio está por debajo del mínimo, ¿no? Y en departamentos que tienen mucha población, como Puno, por ejemplo, entonces podríamos pensar, no, lo que hay que hacer es salarios mínimos diferenciados. Yo pienso que no. Yo pienso que lo que hay que afrontar es la pregunta de fondo. ¿Funciona o no funciona el salario mínimo? Claro. El salario mínimo es una idea popular. Es una idea que cuando uno se aproxima a la economía dice, por supuesto, debería haber. Pero en realidad es análisis superficial. Cuando uno ve, y sobre todo lo que importa más es los resultados. Si no tiene resultados, vayamos a otros mecanismos que nos hagan más eficientes. Quería agregar un punto más. Sí. Nosotros somos un país que está creciendo y que somos bien competitivos todavía, precisamente porque nuestros productos pueden ser relativamente baratos y una razón importante de ello es que nuestros costos laborales, a pesar de los sobrecostos, son bajos. Ya. Entonces, digamos, nosotros podemos exportar productos que son intensivos en mano de obra, ¿no es cierto? Y esa es una competitividad que nos estamos disparando en el pie al ponernos estos sobrecostos enormes al trabajo. De acuerdo. Ricardo, y si tú tuvieras que empezar a escoger, digamos, regulaciones que cortar o que eliminar para poder reducir los sobrecostos laborales, ¿por dónde empezarías? Bueno, evidentemente reduciría las formalidades y obligaciones que hay que cumplir en seguridad y salud en el trabajo, o adecuarlas al tamaño de las empresas. Como por ejemplo, ¿cuál? Porque yo creo que, a ver, una persona que escucha eso dice, oye, pero hay que cuidar pues la salud y la seguridad del trabajo. No sé, yo creo que alguien que escucha eso probablemente se imagina pues a obreros de construcción trabajando sin casco, y eso no es lo que quieres decir, ¿o sí? No, claro que no. O sea, además hay normas sectoriales en construcción, en minería, en electricidad, que tienen mucha data en el país y que ya establecen formalidades y obligaciones como las que tú comentas, ¿no? Que son indispensables. Estamos hablando ahí de los equipos de protección personal, que son indispensables hasta por un tema de integridad física. Claro. Pero me refiero, por ejemplo, a la obligación que existe para aquellas empresas que tienen más de 25 trabajadores de contar con un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? 25 trabajadores, estamos hablando de una pequeña empresa. Claro. Entonces, ¿cuánto cuesta contratar un técnico en seguridad y salud ocupacional para que haga el reglamento y un abogado laboralista para que le dé la parte legal o soporte legal a ese reglamento? Entonces, evidentemente es un sobrecosto que creo que es innecesario, ¿no? De acuerdo. O, por ejemplo, que una empresa que tenga menos de 200 trabajadores, puede ser 1, puede ser 10, tenga por lo menos un médico ocupacional 2 veces por semana a razón de 4 horas diarias. Claro. ¿No? Si tenemos una empresa que es una oficina, de repente no requiere un médico ocupacional, pero sí requiere un examen ocupacional al año. Claro. Para evaluar enfermedades ocupacionales típicas de una oficina, como la lordosis, escoliosis, ¿no es cierto? El túnel del carpo, claro. En fin, enfermedades ocupacionales típicas de esa naturaleza. Pero digamos, lo que veo se es está que, tratando a las oficinas como si fueran, no sé, mineras. O como si fueran plantas industriales todas. Claro. Entonces es un único modelo que no contempla las variedades de centros de trabajo que existen en el país, ¿no? De acuerdo. Otro sobrecosto laboral que yo reduciría es, por ejemplo, el monto de la indemnización por despido. Tenemos 1.5 sueldos por año cuando el promedio latinoamericano es 1, que es además el promedio de la Alianza del Pacífico que comentaba Juan. Otro sobrecosto laboral es, por ejemplo, los días de vacaciones. Nosotros y Panamá somos los que tenemos más días de vacaciones en el año, 30, ¿no?
Y evidentemente 30 días de vacaciones para una empresa informal la disuade de pasar a la formalidad. Claro. Porque no puede darse el lujo que un trabajador descanse 30 días. De El promedio acuerdo. latinoamericano es 15, ¿no? Juan, no sé si quieres agregar algo más antes que se nos acabe el tiempo. No, lo único que quisiera agregar es que si queremos mejores remuneraciones, si queremos un mercado laboral más eficiente, lo que tenemos que hacer es, primero, coincido con todo lo que dice Ricardo, hay que flexibilizar la legislación. Y para aumentar la productividad de manera sostenida, lo que necesitamos es que la fuerza laboral esté mejor entrenada, mejor capacitada. Mucho de eso es simplemente dejar operar a los mercados, ¿no? Tenemos que tener confianza en los mercados. La experiencia que tuvimos en el 90 fue, la planificación central es un fracaso, ¿no? Hemos podido triplicar nuestro producto desde entonces con, con el grado de libertad económica que tenemos ahora. Y del lado público, creo que lo principal debe ser invertir en educación primaria, educación secundaria, para tener la fuerza laboral más calificada que podamos tener. Además de inversión general en infraestructura, eso hace productivo al trabajador y la productividad es la mejor garantía de estabilidad en el empleo y remuneraciones que crecen. Ahora, solo para terminar, quiero tomar algo que tú dijiste. Tú has dicho, hay que dejar que el mercado trabaje, pero lo que dice la gente que aboga por mayor protección laboral es: el mercado laboral no es un mercado perfecto, es un mercado donde el empresario tiene bastante información, el empleado tiene poca información, el empresario está en una posición de poder, el empleado está en una posición, si quieren, de sujeción o debilidad, y por eso el Estado tiene que buscar equiparar esas posibilidades. ¿No les parece que eso es buen argumento? Yo le respondería que en países industrializados o de primer mundo, donde hay menos regulación laboral o los sobrecostos laborales son menores, hay más formalidad laboral en el mercado de trabajo. Básicamente, ¿por qué? Por un tema de fiscalización. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es promover, potenciar la fiscalización laboral, no con multas que se multipliquen por 10, sino con más inspectores que verifiquen que en efecto en los centros de trabajo se respeten los estándares mínimos que por lo menos la OIT establece, ¿no? Estar en planilla, ganar el mínimo vital, tener vacaciones al año, tener seguridad social. Yo creo que si comenzamos por estandarizar el mercado con esos mínimos indispensables, vamos a tener una revolución laboral en el corto plazo. Juan, para concluir. No estoy de acuerdo. Pienso que la justificación teórica de tener toda esta legislación sería que tengamos una empresa enorme que tiene un poder monopólico en el mercado laboral, digamos la United Fruit en algún país de América Central décadas atrás. Claro. Nuestro mercado laboral no se parece en nada a eso, es un mercado con mucha movilidad, en el que hay muchas alternativas y que esta idea que los empresarios tienen la sartén por el mango, creo que es una idea equivocada. En general es un mercado bien dinámico, y la principal barrera es precisamente el Estado. Perfecto. Juan, Ricardo, muchísimas gracias por estar en Rumbo Económico. Ha sido interesantísimo. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.